en la segunda parte, y habiendo conocido ya los aspectos introductorios del pasaje que hoy estudiamos, vamos a considerar el mensaje que nos da el Señor sobre la gran comisión que nos presenta el texto. Y lo haremos en 3 puntos. El primer punto es el anuncio de las buenas nuevas. El segundo punto es la evidencia de la fe. Y el tercer punto es las consecuencias de la fe. Leamos pues la palabra de Dios en versículos 9 al 13. Dice, cuando Jesús resucitó, de 9 al 14. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos. Por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Palabra de Dios. Podemos sentarnos, hermanos. Para poder entender la gran comisión contenida en este pasaje, no podemos desligarlo del resto del pasaje. Entonces comencemos por meditar en el pasaje adyacente a la gran comisión. Este pasaje nos hace un resumen acerca de 3 apariciones del Señor Jesús resucitado. La primera está relatada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, 1 al 10. Y Juan 20, 10 a 18, en la que el Señor se aparece a María Magdalena y Él la comisiona para que anuncie la resurrección del Señor Jesucristo a los apóstoles. La segunda es el relato del camino a Emaús, contenido en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, 13 al 38. Y la tercera es la aparición a los discípulos reunidos, que nos relata Lucas 24, 36 al 45 y Juan 20, 19 y 20. Y la característica principal de estos 3 eventos de la resurrección es que los discípulos no creyeron en el Señor Jesús resucitado. Entonces el Señor Jesús viene y le reprende por su falta de fe. Pero ¿por qué no creían los discípulos mismos del Señor? ¿De dónde viene la incredulidad? Miren, hermanos, reiteradamente el Señor les había revelado a sus discípulos que Él iba a ser entregado a los gentiles para ser crucificado y muerto, y les aseguró que al tercer día iba a resucitar. Hermanos, pero cuando esto sucedió, ellos no lo creyeron. El lunes les había hablado de esto, el domingo, les había hablado de esto. Y a la siguiente semana no lo creían. No tenían esa fe. Pero ¿por qué razón no se tenía fe? Lucas capítulo 18, versículo 8. Dice, les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Esto había sido predicho por el Señor, la falta de fe. Miren, hermanos, para muchas personas es fácil decirle a otro, crea en el Señor, que si usted tiene fe, le va a ir bien. Si usted cree bien, Dios lo va a ayudar. No, hermanos, eso no es fácil, ni la Biblia dice eso. ¿Podrá el hombre creer en Cristo así como así? El texto nos muestra que a pesar de que los discípulos anduvieron con el Señor por 3 años seguidos, estudiando con el maestro de maestros, internos 24 horas diarias, ellos no habían adquirido una fe perfecta. Era una fe muy tenue.
cuando vino esta prueba de creer en el Señor resucitado, ellos salieron mal librados porque no creyeron en la resurrección del Señor, a pesar de que Él se las había anunciado. Hermanos, es necesario que el poder del Espíritu Santo se manifieste para que el hombre pueda tener fe en el Cristo resucitado. No es por el hombre, sino es por el Espíritu Santo. Hermanos, cuán difícil es tener fe. Y miren, los hermanos estaban en momentos de apremio. Aquellos 11 discípulos, dice la Biblia, ya Judas se había suicidado. Dice allí que el Señor, dice, versículo 10, ella fue y avisó a los que habían estado con él que estaban, ¿qué? Lamentándose y llorando. Para nosotros es fácil decir, ay, tan bobitos. Tan bobitos. No, un momento. Es que había partido su Señor. Es que había partido el gran amigo, el gran hermano que había estado con ellos 3 años. Su gran amigo con el cual habían compartido 24 horas de su vida, de su familia, de su trabajo, de sus finanzas. Todo lo habían compartido con él. 3 años junto con él. Sus casas, sus paseos, sus viajes, su predicación, todo lo habían compartido 3 años seguidos. Y ahora el Señor Jesús es crucificado, muerto y sepultado. Hermanos, eso no es fácil. ¿Quién de ustedes queda tranquilo cuando su cónyuge parte? Cuando su papá, su mamá, su hijo parte. Es de gran sufrimiento. Y dice que ellos estaban lamentándose y llorando. Esa palabra lamentándose significa gimiendo. Gimiendo, estaban adoloridos. ¿Cuándo se lamenta uno? Si a nosotros se nos parte una uña, señoritas, se nos parte una uña y ¡ay! Pegamos el grito. Nos sale un uñerito y ¡ay! Lloramos. ¿Se acuerdan cuando nos da dolor de muela? No nos soportan. No nos soportan. ¿Cómo serían estos 12? Sufriendo por la partida de su Señor. Estaban lamentándose y llorando. Muy tristes. ¿Cómo vamos a decirles, tengan fe? Tengan fe. Ellos estaban desconsolados, no tenían esperanza. Asimismo, nosotros no podemos juzgar a nuestros hermanos cuando les falta la fe. Es que, hermanos, te falta fe. No, hermanos, no es que nos falte fe. Siempre nos va a faltar fe. La fe en esta carne, en esta vida, en este mundo, es imperfecta. Solamente por el poder del Espíritu Santo. Hay eventos especiales en que el Señor nos da una fortaleza sobrenatural para pasar cosas difíciles. Pero hermanos, miren, en estos días estaba yo con una sartén y me salpicó en el dedo un poquito de aceite. No estaba hirviendo, estaba algo caliente. E inmediatamente mi reacción fue, ¡ay, ay, 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 qué dolor! ¡Ay, no, pero antes no me pasó nada! Cualquier persona, cualquier hermano que hubiera estado ahí me dice, pero hermano Héctor, le faltó fe. Usted debiera haber adorado al Señor. Sí, eso debiera haber hecho. Gloria a ti, Señor, porque me salvaste el dedo, porque no me quemé más. Pero no. En mi imperfección inmediatamente me quejé, lloré. Podría decir que hasta renegué. Cuando tenemos apremios en la vida, nos falta fe. Y para eso es el Evangelio. Para traernos fe. Para traernos fe. Ahora, si consideramos esto con los creyentes, hermano, debemos considerar a los incrédulos porque ellos no pueden creer. Ellos sí que no pueden creer. Miren, hermanos, uno de los graves errores que nosotros tenemos al predicarle el Evangelio a la gente es decirles, crea en el Señor Jesucristo. Es que lo que usted tiene que hacer es creerle al Señor. Hermanos, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a creer si ellos son eso? Incrédulos. Incrédulos porque no creen.
Ellos no pueden tener fe. ¿Y por qué no pueden tener fe? Porque el Espíritu Santo no les ha traído fe. ¿Y cómo trae el Espíritu Santo fe? Cuando nosotros predicamos a Cristo, no cuando predicamos crea. Nosotros tenemos que exponer a Cristo. Tenemos que presentar a Cristo en su ser, en su carácter, en su voluntad y en su obra salvífica para que la gente crea en ese Cristo poderoso de la Biblia, en ese Cristo resucitado. Ahora, tenemos que mirar que la acción del pecado y del diablo, tanto en incrédulos como en creyentes, conduce a la gente a no tener fe en el Cristo resucitado. Es por ello que debemos afianzarnos en la palabra de Dios, mediante la cual la fe se va perfeccionando hasta que alumbre perfectamente el lucero de la mañana en nuestras vidas. Amén, amén. Habiendo reconocido la falta de fe de los discípulos comisionados, ahora pasemos a conocer la gran comisión que conduce a la fe verdadera, la fe que salva a los pecadores, la fe que da vida a los muertos. Y el primer aspecto que vemos es el anuncio de las buenas nuevas. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Nuevamente vemos en la gran comisión que el Señor ordena a sus discípulos, vayan. Vemos claramente que es una orden perentoria, no es una opción. El Señor nos dice, vayan. El Señor te dice hoy, ve y anuncia las buenas noticias. Es una orden urgente, la cual estamos llamados a obedecer. Es una orden que demanda acción, que demanda movimiento. Afuera los cristianos de las iglesias. ¿Cómo así, pastor? ¿Por qué va a sacar usted a los cristianos de las iglesias? Claro, hermanos, es lo que el Señor dice. Vaya, iglesia, vaya. Y presente las buenas nuevas a la gente. La iglesia no puede esperar a que las gentes lleguen. La iglesia debe ir urgentemente a anunciar la buena noticia, el evangelio de Cristo. Si la iglesia se queda quieta, se estanca, se adormece, se convierte en inútil. La iglesia tiene que ir. El Señor dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Cuando la iglesia no sirve de lo que ha recibido, no da de gracia lo que recibió de gracia, se estanca y se muere. Ustedes han oído hablar del Mar Muerto. Algunas personas han tenido el privilegio de ir a conocer el Mar Muerto, o por lo menos en la geografía. El Mar Muerto es un mar que es alimentado por un río, un río fundamentalmente, que es el río Jordán. Entonces, el río Jordán nace allá en el monte, ya se me olvidó el nombre, nace en un monte alto, 3,000 y pico de metros, hay nieves, entonces las nieves se derriten y se van formando riachuelos, y esos riachuelos van formando un río que va creciendo a medida que otros lo nutren, y llega al mar de Galilea. Y este mar de Galilea recibe sus aguas, allí se producen peces, hay vida, y finalmente este lago entrega sus aguas para que el río siga corriente abajo. Pero llega donde un gran acaparador, el Mar Muerto, y este toma todas las aguas y las estanca. El Mar Muerto está muerto, ¿saben por qué? No por su salinidad, no por su alcalinidad, no por su profundidad. Está muerto porque no sirve sus aguas, porque recoge, acapara, pero no suelta. Y esto es la providencia de Dios, en el gran amor de Dios para explicarnos las cosas. Él lo ha usado como ejemplo de su ley de recibir para dar. Hemos recibido el evangelio, estamos llamados a dar el evangelio para que la iglesia crezca, para que la iglesia se multiplique, para que la iglesia esté vivificada. Debemos llevar el evangelio. Y hoy se preguntaban, pero ¿por qué, hermanos, no han venido? Hermanos, ¿por qué no estamos predicando el evangelio? Así de sencillo. ¿Por qué no ha venido más gente? Porque no se está predicando el evangelio, hermanos. Ahora, de nuevo el Señor nos indica cuál es el campo de acción de la iglesia. Dice, vayan por todo el mundo, todas las personas, en todo lugar. No podemos excusarnos diciendo que no hay frente de trabajo.
Es que yo no tengo a quién predicar el Evangelio. El Señor dice, vayan a todo el mundo. La era del Señor es muy grande, la mies es mucha y ya está madura. Por ello debemos orar al Señor de la mies para que envíe sus obreros a la mies. Pero en este texto vemos que todos los creyentes somos esos obreros a la mies. En el Evangelio según San Mateo, el énfasis de la comisión es ir y hacer discípulos. Pero aquí en Marcos el énfasis es anunciar las buenas noticias. La comisión está enfocada en predicar el Evangelio para que las gentes lleguen a la fe, al conocimiento de Cristo. Alguno dirá, hermano, pero entonces los dos chocan. No chocan, son complementarios. No es incoherente, no dicen cosas diferentes. Pues para hacer discípulos se debe comenzar por anunciarles el Evangelio. Si no se les anuncia el Evangelio, entonces ¿de quién serían discípulos? Cuando estaba preparando el sermón, caí en cuenta de algo. Dije, este sermón debiera haber venido hace 8 días, y de hace 8 días hoy. Pero bueno, ya estuvo en la providencia del Señor que fuera así. Ahora, la comisión empieza cuando vamos a anunciar las buenas noticias. Pero ¿cuáles son las buenas noticias? Estas buenas noticias tienen que ver precisamente con la resurrección de Cristo. Por eso debemos leer primero el texto del 9 al 14. Las buenas nuevas tienen que ver con la resurrección de Cristo. Primero los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8. Voy a ir leyendo. Primero los Corintios, capítulo 15, 1 al 8. Dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrían creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Aquí está predicando Pablo el Evangelio. Eso lo vamos a ver luego. El contenido del Evangelio, el contenido complementario del Evangelio. Primero, Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado. ¿Qué es el sepultado? Es una evidencia de que fue muerto. Algunos dicen, no, es que Cristo no murió, es que era un holograma. No, de ninguna manera. Cristo murió y fue sepultado. Y también dice que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. ¿Cierto? Y ahí sigue hablando en 1 Corintios, capítulo 15, sigue hablando, más luego, sigue hablando de la resurrección. Versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, la gracia que Él me conoció no fue infructuosa, al contrario he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos. ¿Qué predicamos? La resurrección de Cristo, la muerte de Cristo. Y eso es lo que ustedes han creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Y si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Y resultaríamos siendo falsos testigos por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. La esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicia de los que murieron. ¿Amén? Amén. Entonces, esa es la buena noticia. Hechos, capítulo 4, versículos 1 y 2. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. ¡Wow! ¿Qué predicaban los apóstoles? La resurrección de Cristo. Hechos,
Hechos 17-18. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. ¿Con quién? Con el apóstol Pablo. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las nuevas de Jesús. ¿Y de qué se trataban estas nuevas? Buenas noticias de Jesús. Y de la resurrección, dice allí. Las buenas nuevas que debemos proclamar tienen que ver con la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. La resurrección. Las buenas nuevas proclaman esperanza, vida nueva y eterna, una nueva oportunidad para que los pecadores reciban el reino de Dios. Las buenas nuevas anuncian al Señor Jesucristo como Señor, aún sobre la muerte. Y esta es la piedra angular de la fe de la iglesia. Si tú no predicas de la resurrección de Cristo, tu predicación es vana, porque no da esperanza. El Señor Jesucristo comisiona a los discípulos que no tenían fe a predicar un evangelio de fe y para fe. ¿Y cómo es esto posible? De eso se trata el evangelio, hermanos. De una obra sobrenatural en la que es Dios quien obra. Es el pecador muerto espiritualmente el que recibe el evangelio, pero es el discípulo imperfecto el que la transmite, para que la gloria no sea del mensajero ni del receptor, sino del emisor, del que comisionó el evangelio, o sea, la persona del Señor Jesucristo. En eso consiste el evangelio. Eso es lo que predicamos, a Cristo y a este resucitado. Esto nos lleva a la segunda parte, el segundo punto, la evidencia de la fe. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Este también ha sido un texto muy controversial y es muy usado por algunas sectas, especialmente casi para casi obligar a sus seguidores a ser bautizados. Pues aseguran que este texto enseña que el bautismo es un requisito indispensable para la salvación. Pero esta idea es totalmente falsa, hermanos. Esto no es lo que dice el texto. Además, si así fuese, no concordaría con otros textos mucho más claros como Efesios 2, 8, 9. ¿Recuerdan que les dije que en la analogía de la fe, los textos oscuros son muy iluminados por los textos más claros? Y Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes. ¿Qué no procede de ustedes? Ni la salvación, ni la fe, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. El bautismo no es un requisito para ser salvo, o el no bautizarse no es la causa de ser condenado. Muy seguramente muchas personas han practicado un bautismo sin haber tenido fe en Cristo. Estos son solamente pecadores mojados, pero pecadores al fin y al cabo. Pero de igual forma, muchas personas habrán experimentado el nuevo nacimiento por la gracia de Dios sin haber podido bautizarse, como el caso del ladrón junto a la cruz, al cual Jesús justificó. Él no fue bautizado, entonces se perdió. No, el texto dice, el que cree y será bautizado será salvo, pero el que no crea y no se bautice será condenado. ¿Dice eso allí? No, dice, pero el que no crea será condenado. La causa de la condenación es no creer, no bautizarse. El texto nos dice que el que cree y está bautizado será salvo, lo cual implica que el bautismo es una evidencia de la fe. Como lo dice Santiago, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, es muerta. Todo aquel que cree en Cristo como su Señor y Salvador evidencia su fe mediante el bautismo, porque en el bautismo el creyente se identifica con la muerte de Cristo en la inmersión. Cuando bajamos a las aguas, allí morimos, pero nos identificamos con su resurrección al emerger de las aguas. Por eso decimos, muere el viejo hombre, resucita o renace a un hombre nuevo. Finalmente, miremos las consecuencias de la fe. Tercer punto. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre, a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios,
hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando vean algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán sus manos sobre los enfermos y esto recobrará la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. El texto nos enseña algunas consecuencias de la fe. En primer lugar, vemos las consecuencias espirituales. Aquel que cree en el Señor es salvado, mientras el que no cree ya está condenado. Esto concuerda con lo que nos dice Juan capítulo 3, versículos 18 y 36, muy conocido para nosotros los que venimos los miércoles. Lo hemos repetido a la saciedad. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Pero no son los únicos pasajes, hay más que nos hablan de creer, de tener fe y ser salvados. Pero la fe también produce consecuencias materiales. Dice que estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos serán sanados. Esta es otra porción que se ha prestado a muchas confusiones. Para comprenderla mejor, vamos a comenzar viendo lo que no dice el texto. En primer lugar, no dice que a todos los creyentes se nos ha dado un poder sobrenatural para hacer milagros, sanidades, exorcismos, manejo de serpientes y cosas así. Tampoco nos ordena que debamos hacer estas cosas, como esa secta que presentan en la televisión y en el internet, que maneja serpientes venenosas, ¿no? Ellos hacen sus cultos con serpientes venenosas y bailan al lado de las serpientes venenosas, que basados en este versículo dicen que no, que las serpientes no les harán daño. Pero ya varias personas han sido mordidas por las serpientes, han sido envenenadas, y algunos de ellos, hasta pastores, han muerto. Entonces dicen que no, que es que les faltó fe. Siempre hay una excusa, ¿no? Generalmente la culpa la tiene el que no tiene fe. De igual forma, tampoco dice que algunas personas especiales de la iglesia, como pastores, evangelistas o líderes, ya hoy en día apóstoles, tienen poderes especiales. Pero hermanos, no dice tampoco que estas manifestaciones están limitadas a un periodo particular de la iglesia. Dice, versículo 17, estas señales acompañarán a los que crean. O como dice la versión Reina Valera del 60, un poco más ajustado al idioma griego. Así está en la versión griega. Estas señales seguirán. Esto quiere decir que serán consecuentes, que vendrán para evidenciar el poder del Cristo resucitado actuando en las vidas de los que creen por la fe. Las señales no van delante del que predica para demostrar su poder. Vienen luego de predicar el Evangelio y luego de creer, para demostrar el poder de Cristo y su palabra, para que Él y solamente Él sea glorificado. Y en esto hay que poner atención. Cuando tú predicas el Evangelio, ocurren señales, no todas estas. Pero miren, hermanos, si una persona no tiene evidencias físicas de salvación, wow, tenemos que poner atención. Porque el Señor obra tanto espiritual como físicamente. Mejor dicho, la transformación espiritual produce cambios físicos. A mí nadie me tuvo que imponer las manos ni orar por mí para que yo fuera sanado. De una úlcera gástrica producida por mi mala manera de vivir en el pasado, por mi desorden de vida. Cuando Cristo trajo luz, estableció orden y produjo vida en mí, vino la sanidad, hermanos. Pero fue consecuencia del Evangelio, fue confirmación de que yo creí. El poder no está en el que predica el Evangelio, el poder está en el Evangelio que es predicado. Eso es el Evangelio, poder de Dios para transformar vidas. Amén. Amén.
Ahora, un aspecto bien importante es que la frase está en plural. Dice, estas señales acompañarán a los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? La iglesia. Estas señales acompañarán a la iglesia. ¿Qué quiere decir que acompañarán a la iglesia? Que la iglesia será un cuerpo, la iglesia será un grupo de personas que manifiestan evidentemente las señales de Dios. En muchos, la señal de que fueron libertados de las cadenas de Satanás que los tenía poseídos. Algunos poseídos por el demonio van a ser libres y entonces vienen a la iglesia y evidencian ese poder, el poder de Dios. Otros somos sanados, otros libertados. Nos habla de la iglesia como una acción permanente del evangelio. Ahora, muchas personas piensan solamente en el aspecto espiritual del evangelio. Otras iglesias piensan solo en el material. Pero la palabra nos habla que el evangelio afecta todo el ser, lo espiritual, pero también lo material. Estas señales se manifestaron especialmente en la iglesia primitiva como evidencia de que el evangelio predicado proviene de Dios, como lo vemos en los Hechos de los Apóstoles. Allí Pedro pasaba por el templo de la Hermosa y vio ¿qué fue? ¿Al ciego? Lo sanó. ¿Sí? Había una mujer loca persiguiendo al apóstol Pablo, diciendo, este es apóstol de Dios. Y 3 días ahí con el sirirí, hasta que vino él, oró por ella y le libertó de ese demonio que la tenía poseída. Entonces vemos que sí hay señales, pero que las señales no son hechas por personas en particular. Y por esa razón nosotros no enfatizamos aquí en hacer señales. No andamos imponiendo manos, sanando enfermos y vanagloriándonos de lo que no hemos hecho. No, nosotros nos abandonamos en la gracia del Señor, que actúa en sus hijos conforme a su perfecta voluntad, para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Dice, versículo 19, después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y los discípulos salieron. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos? Salieron. Hermanos, ¿ustedes por qué no salen? Hermanos, salgan. Ustedes son discípulos de Cristo, salgan. Salgamos, hermanos. Les invito, salgamos, les exhorto, no yo, sino el Señor. Salgamos a predicar el Evangelio del Cristo resucitado, el Evangelio del Cristo victorioso. Habla del Evangelio, habla de ese Cristo. Yo me gozo, yo me lleno, yo me inflamo en fuego. Literalmente, cuando llevo el Evangelio del Señor Jesucristo, yo me apasiono. ¿Por qué me salvó? Porque me dio vida. Estaba yo muerto y Él le sopló su aliento de vida y me hizo un ser viviente. Él es digno de que yo lo confiese a todas las naciones de la tierra. Y le pido que me dé fuerzas para continuar haciéndolo. Entonces salga hermano, vaya y predique el Evangelio. Dice, los discípulos salieron y predicaron. ¿Por dónde? ¿En su casa? ¿En la tienda? ¿A los vecinos del barrio? No, por todas partes. Y cuando ellos predicaron por todas partes, ¿qué sucedió? El Señor nos ayudó en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. ¿Sería que eso sucedió solamente en esa época? No. El Señor Jesús ascendió a los cielos y los discípulos salimos a cumplir su comisión. Amén. Y en esa comisión hay una característica muy importante. Contamos con la compañía permanente del Señor, quien confirma su palabra mediante señales. El Señor obra evidentemente. El que era ladrón ya no roba más. El que era blasfemo ya no blasfema más. El que era adúltero deja su adulterio, se une a su mujer y levanta de nuevo su hogar. El que era borracho abandona su borrachera. El que era adicto abandona su adicción. Eso es poder de Dios. Eso es el Evangelio de un Cristo resucitado que está actuando en la vida de las gentes. Ve a predicar
predicar ese evangelio de poder. No lo calles, no lo calles. Sé, estoy seguro de que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida. Ve y publica el evangelio del Señor, que hace grandes cosas en los hombres. Amén. No hables de las grandes cosas, habla del Señor, que hace grandes cosas. A veces nos centramos en ir a dar testimonio de las cosas. El Señor nos dice, vayan y dan testimonio de lo que les sucedió. No, vayan y hablen de mí, que soy el que hago las cosas poderosamente. Y cuando nosotros hablamos de un Cristo que fue muerto, que fue crucificado, muerto, sepultado, pero el tercer día resucitado, que ascendió a los cielos y que está en poder y en gloria, acompañando a los discípulos que llevamos el evangelio, Él evidencia su poder en la vida de todo aquel que en él cree. Amén. Amén. ¿Podemos entender este pasaje? Amén. ¿Qué aplicaciones tenemos? En primer lugar, la enseñanza de hoy nos exhorta a dar una buena interpretación a la Biblia, como lo vimos en la primera parte, y especialmente a los textos que no son tan claros. Es por ello que debemos profundizar en el estudio de las Santas Escrituras, como hablaba yo con Alberto en el intermedio. Difíciles son de entender estas cosas, me decía Alberto. A veces hasta incomprensibles, pero ¿qué hacemos? A medida que las vamos estudiando, Dios el Señor nos da más luz y nos sentimos gozosos al descubrir estas cosas. ¿Creen ustedes que no me siento gozoso al haber hecho este estudio? Claro que sí, hermanos. Descubrí cosas que no había descubierto. Traté un texto que no había tratado anteriormente y eso me da gran gozo de ver al Señor de gloria en este texto también. Pero lo más importante del mensaje de esta mañana tiene que ver con nuestra fe. ¿Hasta qué punto hemos creído en el Señor Jesucristo? ¿Ha madurado nuestra fe o estamos como los discípulos que no creían a los que les anunciaron la resurrección? La fe debe ser evidenciada en tu manera de vivir en la cotidianidad. Decimos tener fe en Cristo, pero ¿cómo actúas ante las circunstancias de la vida? ¿Hasta dónde te ha penetrado el Evangelio? ¿Vives tu vida para este mundo o vives para la resurrección? ¿Crees en un Cristo vivo, activo, vivo, diario, poderoso, que está permanentemente contigo, asistiéndote en tu diario vivir? ¿O tu Cristo es un Cristo lejano que ves solamente el domingo cuando vas a la iglesia? ¿En qué Cristo estás creyendo? Ahora, también este pasaje es un serio llamado de atención para que la iglesia vaya a predicar el Evangelio afuera de los cristianos, a predicar el Evangelio para que las gentes crean en Jesucristo, pero prediquemos un Evangelio de poder, un Evangelio que actúa transformando la vida de las gentes. Hablemos de Cristo, el Todopoderoso. Amén. Amén. Y este es un llamado para aquellos que aún no han creído. Tu vida es una completa desgracia si no crees en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Y vas a estar lleno de sufrimiento, vas a sufrir mucho en esta tierra, pero en la vida eterna, en la vida venidera, allí será el llorar y crujir de dientes. Tú tienes libertad para no creer en Cristo. Tú puedes decir abiertamente con la boca llena, yo no creo en Dios. Pues no creas, no importa. Dice el Señor, el que en Él cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya está condenado. Ninguno que no crea en Cristo vive en la vida feliz. Porque la felicidad está ligada a creer en el Señor Jesucristo, a tener comunión con Dios. El Salmo 16:11 dice, Salmo 16:11, les ruego que vayan allá un momentito. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. ¿De dónde proviene la felicidad verdadera? De la presencia de Dios. Si tú no tienes la presencia de Dios, si tú no tienes comunión con Dios, vas a sufrir terriblemente. No te lo digo yo, ni es una amenaza. Es que lo dice el Señor. Él te hizo y Él te conoce. Por lo tanto, este es un llamado para ti. Cree en el Señor Jesucristo, el que obra poderosamente para que tu vida sea radicalmente transformada y tengas vida eterna. Amén. A Dios, Padre, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Consolador sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Amados, Dios les bendiga, Dios les guarde, haga brillar su rostro sobre ustedes y les dé paz.